Hi, good day. How may I help you? Hola, buen día, ¿cómo le puedo ayudar? Buen día. Vengo a verlo, doctor, porque estas últimas semanas me he sentido muy mal. Hi doctor, I came to see you because just last week I have felt so bad. Tell me, what symptoms have you had? Dígame qué síntomas ha tenido. Tristeza y mucha depresión. Me siento vacía y con ganas de llorar. He perdido el interés por las cosas que solía hacer y también por mis actividades diarias. I feel like sad and depression. I have lost the interest for the stuff I was making too. I feel empty. Are you sleeping well? ¿Está durmiendo bien? No, estoy teniendo insomnio por la noche, no puedo dormir y durante el día duermo algunas horas o nada. No, I have been with insomnia during the night. During the day I cannot stay awake for all. Anything else bothering you? ¿Hay algo más que le esté molestando? Me siento muy cansada y muy fatigada y cuando necesito hacer trabajos pequeños tengo que hacer un gran esfuerzo. I feel tired and with fatigue, and when I have to do uh, heavy work during the day, I feel like I have to struggle. Has your appetite diminished or increased? ¿Cómo está su apetito? ¿Aumentado o disminuido? No siento ganas de comer y he perdido peso. Me da mucha ansiedad o me siento con mucha inquietud. Me cuesta trabajo concentrarme y siento desinterés por moverme. I have been losing weight. I have had anxiety. I feel like I want to move all the day. I can concentrate. I am very sorry. Anything else you wish to tell me? Lo siento mucho, algo más lo que me quisiera decir. Me dan muchos sentimientos de culpabilidad. Me enfrasco mucho en los errores del pasado y me critico constantemente. Siento mucho odio hacia mí misma. Se me dificulta mucho tomar decisiones y recordar cosas. Eso es todo. I feel very sad for the mistakes on my past. I think a lot of the I have I'm very criticism about myself. And I feel so guilty. Have you taken any medications for it? ¿Ha estado tomando algún medicamento para No, eso? doctor, solo algunos test, pero no resuelven nada. No, doctor, only a couple of tea, but it doesn't resolve anything at all. How old are you? ¿Qué edad Treinta y tiene usted? cinco años. 37 years old. Are you diabetic or hypertensive? ¿Usted tiene diabetes o hipertensa? No. No. Do you consume alcohol, drugs, or tobacco? ¿Usted consume alcohol, drogas o tabaco? Drogas, no de ninguna especie. Tampoco fumo, solo alcohol, pero no mucho. No drugs, no tobacco, only alcohol, but not too much. How much alcohol do you drink per week? ¿Cuánto alcohol bebe usted por semana? Bueno, pues solo los fines de semana, como unas 8 cervezas. Only the weekends, like about 8 beers. How about a liquor or table wine? Uh, No acostumbro esa clase de alcoholes. Do you suffer from cancer or chronic pain? That is, pain that you have had for a long time. ¿Sufre cáncer o algún dolor crónico? El tipo de dolor que dura por mucho, mucho tiempo. No, doctor, nada de eso. La cabeza me duele de vez en cuando. How about a liquor or table wine? ¿Y qué acerca de lo que es el licor y el vino de mesa? I don't get used to it.
I'm not used to that kind of alcohol. Do you suffer from cancer or chronic pain? That is, pain that you have had for a long time. ¿Usted sufre de cáncer o algún dolor crónico? Ese es el tipo de dolor que dura durante mucho tiempo. No, doctor, nada de eso. La cabeza me duele de vez en cuando. No, doctor, neither of that, but I have headache every now and then. Do you take anything for pain when your head hurts? ¿Usted toma algo para el dolor cuando su cabeza lo duele? Sí, ibuprofeno, 500 miligramos. Yes, ibuprofen, 500 milligrams. Have you had stressful situations in the past? ¿Ha tenido situaciones estresantes en el pasado? Sí, en el pasado tuve una muy fuerte. Yes, in the past I had a strong Would you like to experience. tell me a little about that situation? ¿Le gustaría hablarme acerca de esa situación? Hace algunos años perdí mi trabajo por recorte personal y no podía encontrar otro. También mi esposo estuvo buscando y no tuvo suerte. Subsistíamos porque vendimos el auto y yo hacía algunos trabajos de vez en cuando. Meses después, nuestra única hija enfermó y falleció por falta económica para sufragar los gastos. Luego mi esposo me pidió el divorcio y nos separamos. Yo no pude pagar más la renta del departamento y tuve que ir a vivir con una hermana. Luego, mucho tiempo después, encontré otro trabajo similar al que había tenido. Tengo 1 año y medio trabajando ahí y en las últimas 6 semanas empecé a sentirme muy mal. Well, me and my husband we were fired from our jobs because of downsizing. There was a cut of staff, so we live from the car that we rent. But my son gets sick and he died because of the economic shortage that we have. After that, my husband asked me for divorce. I had no money to pay the rent of the apartment, so I came to live with my sister. I got another job. I'm in this job for about a year and a half, and the last 6 weeks I have been feeling worse since then. I'm so sorry. Have you recently lost a family member other than your daughter? Lo siento mucho. Recientemente usted perdió otro miembro de su familia además de su hija. No, doctor, a nadie. No, doctor. No Among one. your family members, is there any relative or relatives suffering from this type of depressive disorder? Entre sus parientes cercanos o lejanos, ¿hay alguno que está sufriendo de un tipo de desorden como el que usted me ha dicho? Mi papá padecía neurosis diagnosticada y alcoholismo. Mis abuelos masculinos y paternos eran alcohólicos. Mi abuela paterna, ella padecía trastorno bipolar tipo 2. Fue diagnosticada como a los 40 años de edad y era dependiente de fármacos recetados por un psiquiatra y asistía 2 veces al mes con un psicólogo. Well, my dad has something called neurosis that it was diagnosed. Also, my masculine um, grandfather was an alcoholic, and my grandmother from my mother, from my father, was diagnosed with bipolar disorder. So he was 40 years old when she was diagnosed, and he started to be dependent on chemicals. From what you Prescription have from told me, I am psychiatrists. seeing major depressive disorder. Um, he used to see a psychologist every 2 weeks. This depressive disorder can occur due to genetic disposition factors by inheritance from parents to children. Normalmente estos trastornos pueden suceder por herencia genética.
Entiendo. Understand. In this case, the trigger was your job loss, the death of your daughter, your divorce, and the eviction from your apartment. This contributed to the disorder manifesting itself. Lo que usted activó esto fue que le hayan despedido del trabajo, su divorcio, la muerte de su hija, no poder poder pagar la renta y los antecedentes familiares que usted tiene. Ya estoy entendiendo. Now I'm getting It can also started be on caused by some. alcoholism or drug use, medical conditions such as cancer or chronic pain. In other words, permanent pain, stressful life events or situations such as loss of a job, divorce, or death of a spouse or other family member. Normalmente esto se debe al consumo de alcohol y lo que es el cáncer y algunos dolores crónicos producen que estas situaciones estresantes se la perjudiquen. ¿Cree que me puede ayudar, doctor? You think you can be able to help me, doctor? Of course, I'm going to start you off on some initial medications since it appears to be a clinical depression and you will need to see a psychiatrist to give you a fitted treatment. To begin, it would be fluoxetine, desvenlafaxine, and lithium carbonate. Claro que le va a dar unos medicamentos porque usted presenta un cuadro clínico que tiene que ver un psicólogo, le va a dar fluoxamina y litio carbonato. Muy bien, doctor. ¿Y para qué son esos medicamentos exactamente? Very well, doctor. For what exactly those medicine is for? Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor. Desvenlafaxine is a serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Lithium carbonate to help prevent episodes of anxiety and depression. La fluoxetina es un bloqueador de las que evita lo que es el bloqueo de la serotonina y la riboflavina y la litiocarbonato lo que previene es la ansiedad. Bueno, no entiendo nada de eso. Entonces, ¿solo el carbonato de litio me ayudará con la depresión y los demás? Uh, I don't understand too much about that, but only the lithium carbonate will prevent you my anxiety, but the other ones, what for? Excuse me, serotonin is a neurotransmitter closely related to the control of emotions and mood. Norepinephrine is a catecholamine with multiple physiological and homeostatic functions that can act as a hormone and a neurotransmitter to control stress. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que controla las emociones y lo que es el humor. Y la norepinefrina eh, regula ciertos procesos. ¿Y eso me ayudará a sanarme? Those that will help you to help Yes, me. but you will have to seek the help of a psychologist. Psychotherapy will help you to understand the problem you are going through at this moment. Do you understand? Sí, pero usted tiene que ver un psicólogo porque la psicología le ayudará a entender ese problema mejor. ¿Usted lo entiende? Sí, claro. Yes, of course. In addition, it will help you identify what kind of negative behaviors you are creating and change them for better and healthy ones. Do you understand why you should consult a psychotherapist? Esto le deberá entender cuáles son los comportamientos que no son saludables que le están perjudicando. ¿Entiende usted con la importancia de visitar a un psicoterapeuta? Sí, doctor, lo entiendo. Yes, doctor, I understand. On the other hand, it will serve to observe how you treat others and yourself, and to improve your behavior towards your family, friends, and others. Do you understand me? Esto le deberá examinar cómo se trata usted mismo y a la otra persona y le deberá mejorar las relaciones que usted tiene con las demás personas. ¿Usted me está entendiendo? Bastante claro. Pretty clear. You will be able to find better ways to solve the problems you encounter along the way. You will know what ideas cause your depression, and you will be able to change the habits that make it worse.
Any questions? Usted le ayudará a encontrar las soluciones a los problemas que tiene y le da mejores ideas eh, para mejorar su comportamiento. ¿Entiende? No, doctor, lo veo todo muy claro. No, doctor, this is so Another clear. of the things you will benefit from the therapy will be to recover the positive emotions that you had lost and thus regain control of your life, as well as to heal the symptoms of depression, to find within yourself the faith and hope to live again and destroy hatred and anger, and return to life with healthier habits. Otra cosa del beneficio es que le ayudará a encontrar sus emociones positivas, lo que le ayudará a tener un control de su vida y hará que usted vuelva a tener buenas cosas en su vida y volverá a tener una buena vida. Sí, entiendo, doctor. Yes, doctor, I understand. You will also have to eat a healthy diet. You can consult with a nutritionist, and above all, you should stop drinking alcohol altogether, because then the medications will not be effective, okay? Bueno, usted tiene que empezar a tener una dieta saludable, la cual la tiene que ver con un nutricionista y también tiene que evitar el alcohol para que los medicamentos puedan surgir efecto. Sí, de acuerdo, doctor. Ok, doctor. Well, that's all. You can go, and good luck. Bueno, sería todo. Usted se puede ir y buena suerte. Adiós y muchas gracias por su ayuda. Haré todo lo que me dijo. Goodbye. Thank you for all your help. I will try to do everything you say to me. I hope so. Así lo If you espero. like this video, don't forget to smash that like button. Hello guys, Juan here, founder of Interpret Your World, just to invite you to our Patreon page where we'll as little as $1 of your support. You help ads we give side of our be just $1 for so we have on you have vocabulary. Hello, Angelica. Can you tell me why the doctor will be seeing you today? Hola, Angélica. ¿Me podría decir usted por qué el doctor la va a ver el día de hoy? Buenas tardes, enfermero. El día de hoy vengo porque tengo mucha comezón en mis labios vaginales y me vi en un espejo y se ven unos pequeños puntos rojos. Good afternoon, nurse. Today I'm going to see the doctor because I see so red my vinyl lips and I also see some red points on there. All right, I'm going to be taking your vital signs now before the doctor sees you. Bueno, voy a tomar sus signos vitales antes que el doctor venga a verla. Muy bien. Very well. Well, your oxygen levels and your blood pressure look normal. I'm going to take your temperature now. Sus signos vitales como el oxígeno se ve bien. Ahora voy a ver la respiración, Está bien, la enfermero. temperatura. Your temperature looks normal. Do you know how tall you are and your weight? Su temperatura se ve normal. ¿Usted sabe qué tan alta y qué tanto pesa? Sí, mido 155 centímetros y la verdad no sé cuánto peso. Hace mucho que no me subo a una báscula. Yes, I'm high, 1 meter 55 centimeters. I know how much I weigh. I have too much time without uh, getting No into problem. a scale. I have a scale right over here. If you could just please come and step on it. El problema es que tengo una báscula, solo súbase para ver. Claro que sí. Of course.
All right, lastly, how old are you? Y por último, ¿qué edad tiene usted? Tengo 27 años. I'm 27 years old. Thank you very much. I'm going to step out and the doctor will be with you in just a moment, okay? Bueno, ok, me voy a ir y el doctor va a venir un momento para atenderla. Sin problema. Aquí lo espero. No problem, I will get here. I will wait Hello, here. Angelica. My name is Dr. Joe Duncan. What brings you in today? Hola Angélica, soy el doctor Duncan. En qué lo puedo ayudar el día de hoy? Hola, doctor. La verdad es que por algunos días ya he presentado mucha comezón en mis labios vaginales, sobre todo cuando me siento. Me puse una crema para tratar infecciones y según yo comenzaba a sanar, pero esta mañana que me bañé y me lavé ahí abajo, me comenzó a arder. Me enjuagué y me revisé, pero se veía todo muy rojo. Luego comencé a sentir ardor y vi que me aparecieron unos puntos rojos. Well, doctor, I started to feel something like scratching in my vaginal lips. Uh, but it's result that I was putting some cream. I was started to healing, but when I go into the shower and think about, I see there that I have some red points on the vaginal lips, and I also uh, see that I have like inflammatory disease. I see. When did you first encounter the itchiness? Eh, Así lo veo. ¿Cuánto fue la primera vez usted que sintió la No comezón? estoy totalmente segura, pero creo que comenzó el martes pasado. Estaba sentada viendo una serie y sentí un poco de comezón, y mi instinto fue rascar. Pero siendo muy honesta, no traía las manos limpias. Y de ahí en adelante, todo empeoró. It was about this last Tuesday when I was sitting on the sofa watching TV and I feel some itchiness and I started to scratching. For being honest, I wasn't with my hands clear at all. All right. Have you noticed a bad smell or any discharge? ¿Usted ha observado algún olor o alguna secreción? No, en realidad no me huele mal y no he notado alguna secreción fuera del ordinario. No, I don't really smell bad at all. I haven't noticed any discharge at all. Okay, I'll take a look in just a moment. I just need to ask a few questions before I do. Is this the first time you're visiting us? Bueno, la voy a hacer en un momento, pero necesito hacer un par de preguntas antes de hacerlo. ¿Es la primera vez que usted nos visita? Sí, es mi primera vez viéndolo. Yes, it's the first time I visited you. Great. Go ahead and give me your full name so I can start a file for you. Bueno, deme su nombre completo para que yo pueda empezar un Claro que sí, mi nombre expediente. completo es Angélica María López Escobedo. My full name is Angélica María López Escobedo. Thank you very much. I also need your date of birth, please. Muchas gracias. También necesito su fecha de nacimiento y lugar. Ah, claro, mi fecha de nacimiento es 28 de octubre de 1993. Of course, my date of birth is October 28th from 1993. Perfect. Are you allergic to any medications? Perfecto. ¿Usted alérgica a algún tipo de medicamento? No, no soy alérgica a nada, doctor. No, I don't have allergies at all, doctor. Any pregnancies? ¿Tiene algún embarazo? Sí, desafortunadamente no se logró, fue aborto natural. Yes, unfortunately, I wasn't able to give birth. It was like natural Oh, pregnancy I'm sorry to hear that. delivery. Are there any family members that suffer from cancer, diabetes, high blood pressure? Ah, qué desafortunado. ¿Hay algunos parientes suyos que tengan cáncer, diabetes o presión arterial alta? No, doctor, nada de eso.
No, doctor, Are you neither on of that. any medications? ¿Hay alguno de ellos que está No, tomando un doctor. medicamento? No, Are doctor. you sexually active? ¿Es usted sexualmente activa? Sí, How many sexual partners? ¿Qué tantos compañeros sexuales? solo uno, mi esposo. Only one, my Any husband. method of birth control? ¿Tiene algún método de planificación? No, en realidad no. No, really not. When was your last period? ¿Cuándo fue su último periodo El menstrual? mes pasado, del 7 al 12. The last month from the 7 to the 12. Is your period always 6 days long? Siempre su periodo es de una duración de 6 días. Así es. Yes, Do that's you right. have regular menstrual cycles? ¿Usted tiene ciclos menstruales regulares? Sí, doctor. Yes, When doctor. was your last pap smear test? ¿Cuánto fue su última prueba de Papa Nicolau? Ay, creo que hace unos 3 años. I think about 3 years ago. Have you had any surgeries? ¿Usted tiene alguna cirugía? Sí, tuve una cirugía en mi tobillo. Me lo quebré hace 2 años en un accidente en motocicleta. Yes, I have a surgery in my ankle. I broke it on a motorcycle accident. Ouch, that must have hurt. Well, I'm glad to see you're okay now. I'm going to ask you to go into the bathroom and remove your pants and undergarments, please. There's a robe in there. Please put it on with the opening in the back. Eso de haber dolido, me alegra que esté bien. Necesito que vaya al baño y se cambie la parte de abajo, el pantalón y el calzón y se ponga una bata con la parte delantera, la parte abierta hacia adelante. Muy bien, doctor. Okay, doctor, very well. Listo. Ready. Go ahead and sit on the chair. I need to put your bottom at the very edge of the chair and place your legs on these holders, please. Bueno, Would you si- like to get the pap smear done while I have you here? Bueno, siéntese sobre la silla, recuéstese. Necesito que ponga las piernas sobre estos dos soportes. ¿Quiere que le haga de una sola vez la prueba de Papa Nicolau? Ah, sí, estaría muy bien, doctor. Yeah, doctor, that will be great. Okay, I'm going to place a speculum so that I can start the pap smear, and after, I'll check those red spots you mentioned. Is that okay? Bueno, le voy a poner el espéculo para poderla chequear. Le voy a ver las partes rojas. ¿Está Sí, bien? doctor, está bien. Yeah, doctor, it's okay. You might feel a little bit of discomfort because I'm going to scrape your cervix gently to collect cells on the swab. Usted se va a sentir un poquito de desconfort porque voy a rascar la parte de la cervix en busca de unas muestras con un isótopo. Ok, doctor. Well, it looks like you do have a little bit of discharge. You do have a minor infection, but it doesn't look too serious. Parece que usted tiene un poquito de secreción, puede ser una pequeña infección, pero no se ve que sea algo muy serio. Oh, no lo había notado en realidad. Creí que lo blanco era debido a la crema y como no presenté mal olor, no le tomé mucha importancia. Oh, I didn't realize that was his chart. I just thought it was the cream because it wasn't smelling funny. I didn't pay any attention to that. You came just in time before it developed more. All done. I'm going to remove the speculum. Usted vino a tiempo para evitar que se desarrollara más. Bueno, voy a remover el espéculo. Está bien. It's okay. Okay, moving on to the reason why you're here. Show me where it itches and where you saw the red spots. Bueno, siguiendo con la razón por la que usted vino acá, muéstreme dónde es que siente la picazón y dónde están los puntos rojos. Justo de este lado. Right I'm here going in to this proceed eye. to touch to be able to see. Voy a proceder a tocar para poder ver. Sí, doctor, adelante. Go ahead, doctor. I see what you're talking about. Is it only on the left side or do you feel discomfort somewhere else? Veo que solo está en el lado izquierdo, pero usted siente inconformidad en otros lados.
doctor, solo es del lado izquierdo. No, doctor, only from the left side. All right, so you can go ahead and put your pants and undergarments back on and come take a seat at the desk when you're done. Bueno, usted puede ya ir a vestirse, ponerse el pantalón y los calzones y después venir acá para que hablemos, para que lo veamos. Listo, doctor. Take Ready, a seat. doctor. Based on Siéntese. what I saw today with the pap smear, everything looks fine, except for the minor infection, as I mentioned before. That is why those sores came to be. In the summer, that area tends to be moister, causing an infection. When you scratched, small tears were made and got infected because of all the bacteria your hands and nails could have when they're dirty. Also, you must wear undergarments that are 100% cotton. Bueno, por lo de la Papa Nicolau todo se ve bien. Lo que sucede es que tiene una pequeña infección que se debe debido al clima en verano, como ahí hay más humedad, y a usted al rascarse y no lavarse las manos, lo que sucede es que se queda parte del tejido cuando se rasca y se produce esa infección. Ok, doctor, ahora lo entiendo. Okay, doctor, now I understand. But you have nothing to worry about. I'm going to prescribe vaginal ovules that contain clindamycin 100 milligrams and ketoconazole 400 milligrams. You'll administer one before bed for 7 days. I'll also be giving you a benzocaine resorcinol 5% 2% vaginal cream to reduce the itching and irritation. You'll apply this on the outer area of your labia minora every 4 hours for 5 days. If you have any trouble at all finding the medication, you can always call the office and we can help you out. Bueno, le voy a recetar un óvulo con ketoconazol que se lo tiene que poner antes de irse a la cama y resorcional, que es una crema que se tiene que poner en la parte de afuera de los labios cada 4 horas durante 5 días. Si tiene algún problema tratando de llevar el medicamento, puede llamar acá a la oficina, a la clínica y le podemos ayudar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Perfect, doctor. Thank you very much. As for the pap smear results, I'll be contacting you in a week if there's anything abnormal. Do you have any questions? Y para el resultado de Papa Nicolau le llamaré dentro de una semana para ver si pues hay resultados anormales. ¿Tiene algunas preguntas? No, doctor, ni una. Muchas gracias por todo. No, doctor, I have no questions. Thank you for everything. All right then. Have a good day. Goodbye. Está bien. Tengo un buen día. Gracias. Adiós. Adiós. Bye. If you like this video, don't forget to smash that like button. Also, share this video. Short form video platform.